Buenos días, estudiantes, Dios les bendice. Hoy ya nos acercamos a la culminación de nuestro año escolar y estamos a punto de culminar este proceso de manera exitosa. Hoy vamos a profundizar un poco más en el texto narrativo, exactamente en el género dramático. Ya nos hemos acercado al género narrativo, al género lírico de la poesía y hoy nos acercaremos al género dramático. El género dramático, como tal, es un texto, un género que nos permite realmente la expresión del ser. Todo ser humano, como habíamos hablado en clases anteriores, tiene la necesidad inherente de expresar y nosotros no podemos negar el hecho de que no solo de manera escrita o con palabras es una forma de comunicar. Hay diferentes formas de comunicar, entre ellas la expresión física, mis manos, mi posición corporal, mis expresiones faciales, todas ellas están indicando algo y hay un idioma y hay un mensaje claro por medio de lo que yo puedo expresar de manera física. Entonces, vamos a mirar un poco más el género dramático. Bueno, aquí como podemos darnos cuenta, vamos a dar inicio entonces a esta profundización. Perdón. Ok. Tenemos en cuenta entonces que el texto, el género del teatro, el género dramático al que pertenece el teatro, es un género, su palabra viene del origen de esta, es griego y como tal significa actuación, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta muy claramente aquí, actuación viene de esta palabra en raíz de acción, así que podemos decir y definir claramente que el teatro como tal es la acción, el movimiento, todo lo que tiene que ver con puesta en escena y con expresión hacia un público. Vemos aquí teatro, texto teatral versus representación teatral. Es lo mismo que decir texto dramático o representación dramática. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Aunque hay una similitud muy grande entre ellos, hay una diferencia en cada uno. El texto dramático como tal es el que encontramos de manera escrita, un libro que tiene recopilado en ella la obra teatral y que nos permite reconocer las propuestas de ese autor. Nos dice además qué van a ser los personajes, cómo tienen que hablar, en qué espacio ubicarse, cómo sería la escenografía, pero todo esto viene de manera escrita. Ahora, la diferencia con esto en la representación dramática es que ya es actuado. Esto que primero fue escrito ahora pasa a ser actuado y aquí es donde le denominamos representación dramática. Estos son los elementos de la dramática, de la representación. Primero, los actores que utilizan generalmente para poder realizar una buena escenificación, el maquillaje, los peinados, son importantísimos para poder expresar lo que se requiere. El vestuario, todo eso son signos verbales y no verbales en los actores. No siempre se está utilizando un diálogo. Hay cosas que se expresan por medio de la forma en cómo el actor puede vestirse o el peinado que lleva nos está indicando quizá la posición social. El maquillaje también nos está representando algo. Por eso, en una obra de teatro siempre hay que tener en cuenta esos elementos en los actores. El siguiente elemento es el director. No siempre el escritor de la obra teatral es el mismo director. Por eso cuando se está haciendo la representación, debe haber una persona que dirija esta actuación, que pueda guiar el proceso de las actuaciones y que pueda hacer los correctivos para que se enfoque y se pueda expresar el tema central de esa obra que previamente ya ha sido escrita por otro escritor. El público es necesario, el público ya que es el que disfruta y el que tiene realmente un concepto objetivo de lo que se quiere reflejar en la obra. Siempre una obra teatral es para un público, nunca se hace para actuarla para uno mismo, jamás. Esto siempre se utiliza para presentarlo frente a otros.
Y cuarto, la escenografía, en la cual encontramos la iluminación, la utilería, el sonido o la música. Todo lo que hay en en este escenario es importante, ya nos vamos a dar cuenta más adelante, que según cómo esté cambiando, cómo se tornen los colores de la iluminación, muy tenue, muy oscura o, bueno, muy encendido, o si cambian los diferentes entornos de la escenografía, también puede cambiar el acto o la escena. Y por último encontramos el guión, que está todo en azul, pero que encontramos en él realmente las acotaciones y los parlamentos. ¿Qué son las acotaciones como tal? La acotación es lo que sale entre paréntesis y nos indica realmente lo que está haciendo, lo que tienen que hacer los personajes. Entonces, y los parlamentos es el diálogo entre los personajes. A veces nos aparecen esos textos escritos en el libro que compramos donde está la obra teatral, aparece el diálogo entre los personajes, pero también aparece entre paréntesis lo que ellos tienen que hacer y tienen que utilizar. Quizá tienen que tener una pareja de esposos una comunicación, pero entre paréntesis dice que cada uno debe llevar bufandas de colores diferentes, que quizá el esposo debe estar de pie y la esposa debe estar cerca a una máquina o alguna cosa que indique esa obra de teatro. Bueno, así es como encontramos nosotros la escenografía. Si se dan cuenta, es un entorno completo para poder indicar qué está sucediendo. Esto nos recrea realmente los eventos y lleva a que nuestra imaginación pueda entender más el concepto de la obra. Este es otro ejemplo de escenografía. Si se dan cuenta, son muy diferentes, pero nos están indicando y nos están llevando realmente a una realidad o a un contexto, el contexto real que quiere indicarnos el autor de esa obra escrita. Cuando se habla de utilería, son todos aquellos elementos que se utilizan para esa obra teatral. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí hay una serie de elementos, una mesa, una silla, una ventana, ¿cierto? Quizás podríamos pensar que no es necesario quizá una ventana en el fondo, pero depende cómo esté escrita la obra. Esta ventana quizá es muy útil para dialogar con los personajes, para llevar a cabo el diálogo, porque quizá en la indicación del parlamento se está indicando que el personaje se tiene que acercar a la ventana y observar algo por este lugar, o sentarse en una silla determinada, o que luego los dos personajes se sientan alrededor de la mesa. Todo esto me lo está indicando el libro, el texto escrito, el guión. Entonces, por eso es tan importante la utilería, todos aquellos artículos que utilizo para poder contextualizar el objetivo de esa obra. Bueno, hay diferentes divisiones, hay 3 divisiones en el teatro. Parte de los elementos que ya vimos, toda obra de teatro se divide en 3 momentos. El primero son los actos, y los actos están delimitados por el telón o por lo tenue que se ponga la luz o lo muy alta que esté. Cada acto representa un conflicto. Si ustedes se dan cuenta, en la televisión, cuando estamos viendo quizá una novela, una telenovela, nos damos cuenta que cada capítulo, cuando vemos cada día una parte, esto es un acto, ¿sí? Y en cada día se nos presenta un conflicto diferente que nos lleva a una trama diferente cada día. Lo mismo pasa con este acto. Entonces, las obras teatrales mayores generalmente son muy largas, 2 horas pueden ser o 3 horas. Son así de extensas debido a que en la antigüedad pues no existía como tal la televisión y otros mecanismos para nosotros comunicarnos, expresarnos. Entonces todo realmente era a través del teatro. Entonces encontramos obras por eso de esta magnitud, de este largor. Ahora, esos actos cambian constantemente, pero depende de la luz o de la forma en que se abrió el telón o se cierra el telón, ahí se está acabando un acto. Nos damos cuenta aquí, por ejemplo, lo tenue en la luz, todo esto puede suceder, digamos, en esta misma escena de este acto, del frente de una casa o en un solar, y pueden suceder muchas cosas, puede suceder una situación de conflicto, todo en torno a esta escenografía, todo un acto. Ahora, lo que es la segunda división son las escenas. Esos actos que hablamos anteriormente se dividen en escenas.
y esto lo marcan la entrada y salida de los personajes. Entonces, si nos damos cuenta atrás, aquí posiblemente está pasando una situación de conflicto, se cierra el telón y pasamos a otro acto, puede ser este. Pero este acto va a estar dividido por escenas según la entrada y salida de personajes. Puede que en este momento se presenta la situación de conflicto, pero salen los dos caballeros de esta escena y comienza el diálogo entre las mujeres. Esto ya marca otra escena porque ya salieron dos personajes. Supongamos que entró en esta escena las madres de las mujeres que quedaron allí en este momento. Entonces aquí ya marca otra escena porque entraron otros dos personajes que son las madres de las jóvenes aquí presentes. Ahora, estas escenas también se dividen en otros dos, que son los cuadros, ¿de acuerdo? Los cuadros están definidos por la escenografía. Si nos damos cuenta, esas escenas pueden haber varios cuadros, más o menos 5 cuadros en una sola escena, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta que hay 3 cuadros en una sola escena, digamos que los personajes ingresaron, aquí vemos 2 personajes, el de rojo allá en la esquina, el de azul en esta otra, hay 2 personajes que ingresaron en esta escena, pero encontramos 3 cuadros. ¿Qué quiere decir? Que estos 2 personajes primero van a hacer una actuación en este primer cuadro, donde están los telones de las palomas, bueno, quizá no se note bien. Luego van a hacer otra situación, una discusión, quizá en la parte de las nubes. Y finalmente, el otro cuadro es donde ellos están aparte, cada uno casi en la puerta y otro aquí en esta esquina. Entonces, si se dan cuenta, aquí utilizan 3 cuadros, más o menos, van a utilizar 3 cuadros que pertenecen como tal a la escena, y esa escena a su vez pertenece a un acto teatral. Bueno, esos son los subgéneros dramáticos. Encontramos estos subgéneros que son la tragedia, y es donde se presenta en esa obra de teatro desenlaces siniestros, funestos. Uno de los ejemplos es la obra de teatro de Romeo y Julieta, es un libro escrito, recordemos, y habla acerca de una pareja de enamorados que, debido a la rivalidad de las familias, Julieta toma una pócima para hacerles pensar que ha fallecido. Romeo, al encontrarla de esa manera, piensa y no se alcanza a enterar que realmente ella no estaba muerta, y se toma ingiere un veneno y muere. Entonces, cuando Julieta despierta, encuentra que su amado se ha muerto debido al sufrimiento de pensar que ella se había muerto, y termina también por quitarse la vida. Entonces nos damos cuenta que es una tragedia, pasa algo catastrófico, algo funesto. Ahora encontramos también la comedia. La comedia como tal dramatiza eventos de la vida cotidiana, entonces los satiriza, busca como el humor en medio de esas situaciones de nuestra vida cotidiana. Y uno de los ejemplos es la obra de teatro La momia quiere conocer el mar. Es un libro muy interesante, se los recomiendo. Es acerca de una pareja que va a las pirámides de Egipto y, bueno, encuentran una momia, de verdad una momia, y ella, pues en ese diálogo, les propone que la lleven a conocer el mar, y ahí les dejo la incertidumbre para que ustedes puedan acercarse a este libro de literatura dramática. Otro de los subgéneros es el subgénero de la drama o la tragicomedia, y este generalmente tiene un final ambiguo. Entonces no siempre termina feliz como la comedia siempre termina con final feliz, la tragedia no. La tragicomedia o el drama puede ser ambiguo, a veces puede terminar feliz, a veces no. Es menos trascendental en cuanto a las situaciones de la vida cotidiana, y sus finales no son tan terribles como la tragedia. Uno de esos ejemplos es La Celestina, de la hija de un mercader, que como es la única heredera, la mantienen encerrada, y bueno, hay una Celestina, una mujer que prostituye mujeres, entonces se relaciona con un hombre militar que llega y que se enamora de Melibea, y que es la protagonista de esta historia. Este hombre se llama Calisto, y finalmente, pues bueno, le hacen un embrujo y muere la Celestina, la que les ayuda a hacer esta situación, y en venganza, pues matan a los dos personajes de esta historia. Entonces nos damos cuenta que sí termina en tragedia, pero todo el ámbito de esta obra teatral es bastante llamativo, muy peculiar y bastante humorístico
con todas las situaciones que presenta. Ahora, la ópera es el relato de una obra cantada. Esa es la diferencia. Es toda una obra teatral, pero todos los personajes, absolutamente todos, cuando dialogan, cuando se expresan el uno al otro, cuando duermen, toda la obra es completamente cantada. El teatro mayor, existen algunas pausas de obras menores, ¿sí? En el teatro mayor, que son las obras grandes. Hagan de cuenta como cuando nosotros vemos una película, hay unas propagandas. Entonces, estas obritas de teatro mayor son el de Entremés, la zarzuela y el sainete, que son obras muy cortas que se proyectaban o que se presentaban, perdón, mientras estaba haciendo esa obra de teatro grande. Como recuerden que eso duraba más o menos 2 o 3 horas, o duran porque aún se presentan. Entonces, para que la gente no se canse tanto de este hilo conductor, lo que hacen es cuando cierran el telón y se acaba el acto, hay como una especie de propaganda y es donde presentan el entremés, la zarzuela o el sainete. El sainete es como una obra muy cortica, actuada y poética, y la zarzuela es una obra muy corta, pero que con española, de carácter español, y el entremés es una obra muy corta, pero que refleja problemas sociales. Entonces se presentan como esas obras cortas, que es una especie como de propaganda para motivar a las personas y no se cansen con la obra general. Ahora, hay diferentes producciones teatrales y deben de poner mucha atención en esta parte, ya que ustedes van a proponer una de estas y me lo van a enviar para poder revisarlo, y porque queremos conocer todas sus capacidades escénicas, solamente lo voy a revisar yo, pero créanme que voy a tener muy en cuenta esas capacidades que ustedes tienen. Arriésguense, propongan y motívense a presentar algo muy excelente, ya que al final les explicaré por qué razón es necesario que se esfuercen con esta actividad. Una de esas obras es el performance, que es un poco más contemporáneo, de la vanguardia, es una nueva propuesta teatral, pero el performance como tal encontramos generalmente que es una obra quieta. Si nos damos cuenta, esa se llama el mapa mental. ¿Por qué se llama el mapa mental? Si nos damos cuenta, miren la estructura, una idea central en el medio de los colores principales, ¿sí? Y lo de alrededor nos está indicando también algo. Nuestro cerebro generalmente es como una idea central, ¿sí? Y está conectado. Nuestra vida es como un mapa mental, estamos conectados con las personas, todas son diferentes, ¿sí? Pero estamos conectados los unos con los otros en cierta medida. Ahora, esto es una obra quieta. Esto es lo que hacen durante toda su presentación, solo quedarse de esta manera, en esa posición, a veces 2, 3 horas, 4 horas sin descanso, y esto es una forma de expresión, tiene por nombre el performance, obra quieta. La siguiente producción teatral son el teatro por marionetas, y pues ese lo conocemos un poco más, también lo conocemos como los títeres, ¿sí? El pupetero. Entonces nos damos cuenta que son marionetas o personajes direccionados pues por la mano del ser humano. Ahora, la voz también tiene que ser por el director de marionetas. Los mimos lo que buscan expresar, sobre todo, expresan siempre con la parte física. Entonces es un arte que nos permite, por ejemplo, a los que son tímidos quizá, pueden aplicar este tipo de arte y expresar de manera física una idea o una problemática, una situación diversa. Es muy difícil este género, pero es muy valioso, ya que nosotros tenemos que aprender a reconocer la comunicación, también la comunicación facial, la comunicación corporal, porque no siempre lo que nosotros decimos con las palabras es coherente con lo que estamos expresando con nuestros ojos, con nuestros actos de nuestro rostro, con la expresión de nuestras manos. No siempre es coherente. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer también el lenguaje físico. Los mismos entonces. Y el teatro de sombras. El teatro de sombras, si se dan cuenta, esos son manos haciendo figuras, y también se le conocen como sombras chinescas. Es un teatro, una forma de teatro obviamente que nace en China,
y la forma como no estaba permitido tanto la expresión del personaje como tal, entonces ellos crean las obras chinescas o el teatro de sombras, que es solamente una expresión sin verse el personaje, sino todo detrás de un telón a través de la sombra. Hay diversas, en este caso se utilizan las manos, pero también se pueden utilizar figuras o en papel detrás, o puede ser toda la persona como tal actuando detrás de un telón en donde se refleja la sombra. Otras de estas propuestas que también pueden utilizar son el stand-up comedy, que es generalmente que nosotros, algunos observan el sábado en Sábados Felices. Y encontramos aquí, creo que ustedes conocen mucho estos personajes, a Loquiño, ¿cierto? A Ordóñez, bueno, estos personajes que generalmente están haciendo una parodia de la política, están relatando con humor diferentes situaciones de la vida cotidiana o política, y pues que generan humor. ¿Listo? Es muy diferente a la cuentería, ellos. Esto es stand-up comedy. ¿Listo? Ahora, la cuentería como tal, si nos damos cuenta, es el arte de poder relatar una historia sin que el público pierda el hilo conductor, cautivando toda la atención, y nos requiere bastante expresión de la voz, física, buen manejo del nivel de voz, ¿cierto? Que podamos hacer bien las subidas, las bajadas, hacer pausas que puedan conmocionar y llamar la atención del público. Entonces, ese es también un arte muy positivo, que es la cuentería. El monólogo, bueno, vamos a mirar aquí, en la cuentería, pues aquí nos damos cuenta que hay un hombre que está relatando y tiene todo el público cautivado. El monólogo. Este, por ejemplo, es la imagen de un monólogo de una profesora. ¿Qué es el monólogo? Es la obra de teatro, el diálogo de un solo personaje. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ella no utiliza ningún otro personaje, ella dialoga consigo misma, como si se hablara realmente a sí misma, y esta es la obra de teatro. Hay un público, obviamente, pero todo gira en torno a lo que ella dialoga, a lo que ella pelea, a lo que ella expresa. Muchos personajes incluso lloran, pero es una obra de un solo personaje. Es más o menos como si se hablara la conciencia a él mismo, se habla a sí mismo. Y el teatro negro, que este es un poco más de esta época, y encontramos que el teatro negro como tal es la expresión, pero utiliza un contexto, una escenografía oscura, y los personajes utilizan luminosidad para poder expresar. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, es una obra de teatro de un equipo de fútbol, y pues sus vestuarios son luminiscentes, y los balones también, y nos están expresando realmente aquí, están haciendo una expresión de la parte deportiva, pero pues el teatro negro es de esta manera. Quizá ustedes lo puedan hacer también, utilizar quizá una de sus capacidades físicas, artísticas, deportivas, y hacer un teatro negro bien propositivo. Bueno, chicos, esto es todo en cuanto al teatro, al género dramático, que pertenece al texto narrativo, ¿de acuerdo? Recuerden que ese texto narrativo se divide en 3 géneros: género narrativo, género lírico y género dramático, ¿ok? Cualquier inquietud, por favor, me la comunican. Los invito a que ustedes creen ahora su propuesta teatral, puedan enviarla a mi correo, compartirla, no mayor a 2 minutos, para poder descargarla completamente y pues no tener tanta dificultad. Si se le va un poco más de tiempo, ok, obviamente la recibiremos, pero que sea una buena propuesta, ¿de acuerdo, chicos? Dios los bendiga, espero que se motiven mucho con esta actividad. Dios los bendiga.